Bienvenidas y bienvenidos, soy Óscar Cáceres y ya estamos de vuelta con un nuevo podcast de Porcinews. Como bien sabéis todos aquellos que nos escucháis, este es el espacio en el que nos reunimos con los principales expertos y profesionales del sector porcino para conocer de primera mano los temas más relevantes y que más os pueden interesar. Asimismo, tenemos el objetivo de puntualizar en todas aquellas temáticas y situaciones que a vosotras y a vosotros os afectan en el día a día y, como decía anteriormente, no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de las principales voces expertas quienes nos van a aportar su visión más profesional. Sin más dilación, aprovecho para saludar a nuestro protagonista de hoy, Alberto Morillo Alujas, doctor en veterinaria y consultor de Test and Trials. Buenas tardes, buenos días, Alberto, depende de la hora que nos escuchen. Hola, buenas tardes o buenos días, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien por aquí. Muy bien, Si me genial. permites, Alberto, añadiré más allá de tus cargos, ¿no? que siempre viene bien recordarlos, decir a nuestra audiencia que también es el director técnico, tendrás el privilegio de ser el director técnico del Porciforum LATAM 2023 que se celebrará en Miami los próximos 17, 18 y 19 de octubre. Imagino que con ganas e ilusión de que llegue la fecha del evento para dirigir el que será el evento de referencia de porcino del año, ¿verdad? Pues sí, como tú has dicho, un privilegio ser el director técnico de este evento, que no me cabe ninguna duda que va a ser el evento porcino del año, sobre todo en el mundo hispanohablante, ¿no? Y como tú decías y sabes que estamos ahí trabajando, vamos a intentar traer a los mejores ponentes en cada uno de los temas que vamos a estudiar y que vamos a tener la suerte de tener ahí en el Porciforum, ¿no? Que a mí me parecen los más interesantes actualmente, desde luego. De los ponentes te preguntaré ahora, pero si me permites antes, Alberto, estuviste aquí en la última edición, fuiste el director técnico también de la última edición en España que se celebró este marzo del 2023 en Lleida, más de 1000 asistentes, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le mandas a a toda la audiencia latinoamericana para que se acerquen ahí a Miami a presenciar el primer Porciforum en tierras de América Latina? Pues el mensaje sería que se acerquen porque van a ver y van a poder asistir a un evento como pocas veces han podido ver, ¿no? Las diferentes ediciones que hemos tenido en España de Porciforum han sido, creo yo, que muy interesantes para todo el público participante, sean participantes como escuchantes, así como también a los ponentes y sobre todo, y sin olvidarnos, y ya sabes que a mí me gusta mucho hacer referencia a ellos, a los patrocinadores, que son al fin y al cabo los que engrasan la maquinaria y los que aportan medios, conocimientos y recursos, ¿no? Y en esa tripleta que a mí me gusta siempre nombrar, los escuchantes o los oyentes, los patrocinadores y el grupo que promociona, que en este caso es AgriNews, pues yo creo que se arma ahí un mundo de conocimiento y de relaciones muy importante. Mencionabas también a a los ponentes estelares, ¿no? Que estarán presentes allí en Miami. Hasta ahora ya se ha hecho oficial la presencia de Laura Batista, de Pedro Urriola y hoy, día en que estamos grabando este podcast, que es 23 de junio, presentaremos al tercer ponente, en este caso que será Francesc Axensi. Más allá de esto, no sé cuándo se publicará, pero bueno, hasta entonces ya son tres, ¿no? Laura Batista, Pedro Urriola, Francesc Axensi, también Gonzalo Mena, de Chile, varios más que iremos haciendo oficiales próximamente. El programa promete, ¿no, Alberto? Sí, sí, por supuesto que promete. Como bien decías, están estos tres ponentes ya oficialmente, pero ya tenemos casi todo el abanico cubierto y desde luego que va a ser una reunión muy, muy interesante por los diferentes temas que se van a tratar y cómo los van a tratar los ponentes, por supuesto, que espero que genere cantidad de discusiones y debates técnicos e incremento del conocimiento de los asistentes. Muy bien, carpeta cerrada, ¿no? Del Porciforum, porque era inevitable tener aquí con nosotros al director técnico del que será el primer Porciforum en tierras de América Latina. Y ahora nos centramos en la cuestión de hoy, ¿no? Porque Alberto hoy nos acompaña por otro rol, que es para indagar y conocer más sobre el artículo que ha escrito en la revista de Porcinews de la edición de junio, Influencia mutua de la microbiota del lechón y los patógenos víricos, una mirada a la situación previa a la infección. Como bien sabéis, un capítulo atrás nos citamos aquí también con Laura Pérez para hablar de la cerda hiperprolífica, porque ahora desde AgriNews y desde Porcinews hemos impulsado el hecho de pasar la revista, hasta entonces siempre escrita, a un ámbito más audiovisual y por eso nos citamos aquí con los autores de los artículos para que les pongáis cara y para que ellos también puedan expresarse de una forma mucho mejor y puedan ampliar todos los conocimientos que redactan en las páginas de nuestra revista. Así que para empezar por el principio, como aquel que dice Alberto, muchas veces, al leer artículos científicos, leemos la palabra microbiota y a su vez también leemos la palabra microbioma. Y a veces ambas pueden crear confusión.
por lo que si puedes explicar lo que es cada una de ellas y en qué se diferencian, porque así nuestros oyentes también pueden entender mucho mejor lo que hablaremos hoy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya sabes que en muchas ocasiones hablamos indistintamente de estos dos términos y evidentemente, aunque la visión global o de conjunto a la que se refieren es lo mismo, los microorganismos que tenemos en el intestino técnicamente se refieren a dos entidades diferentes, ¿no? Entendemos por microbiota pues a la gama de microorganismos que pueden ser bien comensales, simbióticos o patógenos que se encuentran en y sobre todos. Y cuando me digo sobre todos me refiero que se encuentran sobre nosotros, ¿no? O sobre los animales, en concreto, pues sobre la piel, las mucosas y estos microorganismos multicelulares, incluidos las plantas, pues son lo que forman la microbiota, que incluye bacterias, arqueas, protistas como las algas, hongos y virus, y que se ha descubierto últimamente, pues que son cruciales para la homeostasis inmunológica, hormonal y metabólica de su huésped, ¿no? Sin embargo, el término microbioma a lo que hace referencia es que describe los genomas colectivos de estos microbios que residen en un nicho ecológico o dentro de los mismos microbios, ¿no? El microbioma y el huésped surgieron durante la evolución como una unidad sinérgica a partir de la epigenética y las características genéticas a veces denominadas colectivamente holobionte. La presencia de microbiota en intestinos humanos y de todos los animales, evidentemente, y de otros metazoos, ha sido fundamental para comprender la evolución de los metazoos y las bacterias. Y esta microbiota juega un papel clave en las respuestas inmunitarias y metabólicas intestinales a través de de los productos de fermentación, que básicamente pues, son ácidos grasos de cadena corta como el acetato, el propionato y sobre todo el butirato, que es el más importante de todos ellos. Con lo cual, pues vemos ahí muy bien cuál es la diferencia entre microbioma y microbiota. Es decir, el microbioma es parte de la microbiota, parte es su información genómica. Pero se habla indistintamente de las dos cosas y todo el mundo entiende perfectamente a qué nos referimos. Pero está fenomenal la pregunta para poderlo dejar mucho más claro a nuestros oyentes. Alberto, hablemos ahora de los factores que influyen en la microbiota del lechón. En este sentido, aprovecho para preguntarte, ¿cómo la dieta de la cerda en la gestación puede llegar a modificar la microbiota que tiene el lechón, ¿no? Y los factores de estrés en relación con la limpieza del entorno durante la gestación y el parto? ¿Qué dirías al respecto, ¿no? Porque si puedes destacar cada uno de ellos y poner algunos ejemplos que influyan en la microbiota, tratamientos de enfermedades, las enfermedades que afectan al lechón. Te he lanzado varias preguntas, las dividimos y vamos poco a poco. Sí, son muchas preguntas de un solo tirón, ¿no? Y yo creo que merece la pena que vayamos por Sí. partes. Mira, la dieta de las cerdas en la gestación puede modificar la microbiota que tiene el lechón, evidentemente, y se ha quedado demostrado, al menos muy bien en la especie humana, que durante la gestación puede haber una colonización del intestino del feto a través del útero. Aunque en cerdos es un poco más contradictorio, pero vamos, si nosotros que somos mamíferos y omnívoros, exactamente igual que los cerdos, sucede, en los cerdos prácticamente seguro también, ¿no? Con respecto a los lechones, se identificó la presencia de bacterias en el colon espiral de lechones nacidos muertos en el canal del parto, indicando que la colonización intestinal ocurría al menos en el periodo prenatal. Eso al menos, ¿no? Y los mismos autores de este estudio, que queda reflejado en el artículo, los lectores lo podrán ver, concluyen en su estudio que la composición, abundancia y diversidad de la microbiota que colonizaba este colon espiral podría incrementarse tras el nacimiento por la exposición de estos lechones al medio ambiente y a la toma de calostro. Es obvio, ¿no? Si tenemos a las cerdas que consumen una dieta durante toda la gestación, pues es obvio que aunque simplemente las cambiemos una semana antes a la dieta de lactación o bien en otros sitios que hacen a la dieta preparto, pues no dé tiempo a realizar todo este cambio, ¿no? Entonces, cuando comentabas también en la tercera pregunta que sobre el tema del estrés, pues Sí, yo me los imagino que factores de lo que no, estrés. sí, factores de estrés. Yo me imagino que lo que nos estamos refiriendo es al estrés oxidativo, ¿no? Y el estrés oxidativo en cerdas al final de la gestación y al inicio de la lactación tiene mucho que ver, evidentemente, con la microbiota de los lechones. Cerdas alimentadas con dietas que favorecían la abundancia de bacterias degradadores de fibra y productores de acetato, propionato y butirato, como decíamos antes, como son las bacterias de los filus Rhamnococcus, Fibrobacterium o Butyricidococcus, eran las más productoras en términos de número de partos por cerda de año, ya que se observaron
una reducción de este estrés oxidativo, ¿no? Por otra parte, también en otros estudios, usando inulina o alfalfa, pues se vieron que diferentes proporciones de fibra soluble e insoluble dan lugar a mejoras en la productividad. Y cuando miramos a ver de qué forma ha sido esta mejora, lo que vemos es un menor estrés oxidativo, ¿no? O sea que este factor pues puede ser muy importante, al igual que lo es la limpieza del entorno en el que se encuentran las cerdas durante la gestación. Obviamente, si durante el último, obviamente es más importante en el último tercio de gestación, pero Sí. obviamente de nuevo, si tenemos a las cerdas en un ambiente muy sucio durante toda la gestación, pues evidentemente el microbioma va a cambiar, ¿no? Y en el artículo pues aporto un estudio donde se hace dos tratamientos, uno con cerdas con un elevado estatus de limpieza y desinfección y otro en el que no, y evidentemente se ven los resultados en los lechones, diferencias en el crecimiento y diferencias también en la microbiota que tienen estos lechones cuando nacen, que hace también referencia al estrés oxidativo que sufren las cerdas en entornos en los que no están suficientemente limpias, ¿no? Ujú. Y en relación con el tema de los tratamientos de enfermedades y las enfermedades que afectan al lechón, ¿quieres añadir algo? Sí, evidentemente, mira, cualquier enfermedad que sufran los lechones o las cerdas durante la gestación ya haya que hacer uso bien de antibióticos, bien de cualquier otro tipo de producto, pues eso obviamente tiene una influencia muy directa sobre la microbiota, primero de la cerda y posteriormente, evidentemente, del lechón. Es decir, cualquier tratamiento no hormonales, evidentemente, los hormonales no van a tener prácticamente ninguna influencia, salvo algún rebote por ahí que fuera raro, ¿no? Pero si hay que hacer pues tratamientos, me imagino, por ejemplo, pues una granja que tenga problemas con cerdas, con descargas vaginales, cerdas sucias, ¿no? De descargas vaginales, pues si hay que hacer algún tipo de tratamiento antibiótico, obviamente eso va a afectar a la microbiota y al estrés oxidativo y por ende a la microbiota del lechón cuando nazca. Sí. Luego, por otro lado, Alberto, vemos que la microbiota intestinal y la salud del cerdo va más allá del intestino, ¿verdad? Y aquí puede influir cómo el cerdo reacciona ante otros patógenos que colonizan diferentes partes del cuerpo del animal. Sí, sí, y los estudios actuales así lo indican, ¿eh? Y lo bueno es que la microbiota afecta a cuán enfermo se pone un lechón y lo hacemos con alguna valoración de escala de valoración de enfermedad, es decir, cuán enfermo está el animal, ¿no? Una vez que el animal ha sido infectado por un patógeno y también al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Creo que tú ya sabes que yo sigo mucho a Marcos Vázquez, que es un divulgador científico espectacular, tiene una serie de estudios que me parecen interesantísimos. Y actualmente estoy leyendo un libro que se titula Dieta salvaje, donde se muestran estudios en humana, ¿no? Que indican que la microbiota no solo afecta a nuestro intestino, es que también afecta a nuestro comportamiento, a la forma de pensar, etcétera, etcétera. Son increíbles estas relaciones, ¿no? Y yo os animo a todos a escuchar algún podcast de Marcos, porque es que los artículos que aporta sobre las influencias de la dieta sobre la microbiota y sobre la salud es que seguro que se pueden aplicar perfectísimamente a la producción animal. Por otro lado, también quiero preguntarte por el PIRS. Alberto, ¿tú cómo consideras que afecta el virus PIRS a la microbiota del lechón? ¿Destacarías algo en particular de este aspecto? Sí, sí, por supuesto. Mira, Oscar, esto ya nos dimos cuenta al principio cuando empezamos a tener casuística de Pierce, una de las cosas que veíamos era que cuando nos afectaba por primera vez a una granja, y todavía lo vemos, yo hace muy poco tiempo lo he visto en una granja en Europa que era totalmente negativa al virus Pierce, ni vacunaban, ni tenían anticuerpos, nada de nada, totalmente negativa, los primeros signos fueron problemas diarreicos en los lechones recién nacidos. Esos fueron los primeros síntomas. De hecho, por ejemplo, hay un autor japonés que allá en 1993 o en 1994 ya describió y lo tiene publicado, que yo lo aporto en el artículo, pues una casuística de este tipo, ¿no? De decir, oye, aquí lo primero que vemos nosotros es un problema diarreico. Aquí tiene que estar afectando este virus a las microvellosidades intestinales y a los animales de algún tipo de forma, ¿no? Luego, posteriormente,
últimamente ya, en los últimos años, en 2015, 2016, hay una serie de artículos que son sumamente reveladores, ¿no? Entre otros, los artículos que uso yo como bibliografía en el artículo de Porcinews al que nos estamos refiriendo, pues artículos y trabajos de Megan Niederberder y otros también de autores españoles, ¿no? Como Héctor Arguello, que a mí me encanta con lo que escribe y lo que dice y las investigaciones que hace, o Jaime Laguna u otros investigadores, ¿no? ¿Cómo afecta el PIRS a la microbiota del lechón? Pues es que destroza completamente y afecta completamente las vellosidades intestinales, ¿no? Y se ve perfectamente en el desarrollo posterior de los lechones, ¿no? En su crecimiento, en la ingesta, en todos estos temas. Sí, sí, es sumamente importante. Y a mí me encantan estos estudios, ¿eh? Son fenomenales. En tu artículo, Alberto, porque recordemos a nuestra audiencia que estás aquí con nosotros ahora acompañándonos y repasando sobre el artículo que has escrito para la revista de Porcinews de junio, y estamos ampliando un poquito todo más para que, como decía en la introducción, sea todo más audiovisual y demos ese salto a la plataforma audiovisual. Como decía, ¿no? En tu artículo también escribes sobre el impacto de la microbiota previa al desarrollo de las infecciones víricas y hace referencia, como bien decías en la respuesta anterior, a un estudio realizado, permíteme que me equivoque a la hora de mencionarlo, de Niederwerder, si no pronuncio mal, para analizar cómo la composición de la microbiota de lechones previa a una coinfección del PCV2 y PIRS podría ser determinante en la evolución de esta coinfección. Concretamente, en el estudio se infectó a un grupo de lechones con PIRS y con PICV2 y se registraron los pesos y los síntomas que desarrollaron a lo largo del periodo de un estudio de 63 días, ¿no? Entonces, Efectivamente. al final del estudio cogieron a 10 lechones con mayor ganancia de peso y con menos síntomas de enfermedad, es decir, lechones sanos, y los 10 lechones con menor ganancia de peso y con más síntomas de enfermedad, en este caso los lechones enfermos, ¿no? Y a su vez analizaron sus heces para ver en qué variaba su microbiota y si ésta podría relacionarse con la capacidad para hacer frente a la infección. Los resultados fueron interesantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusiones sacaron, Alberto? ¿Hubo diferencias significativas en alguna población microbiana en concreto o sería más interesante fijarse en la diversidad general de la microbiota? Bueno, pues el estudio evidentemente es de Megan Niederberger, lo pronunciabas bastante bien, y los estudios son increíbles, ¿no? Porque animales, no que estuvieran, como tú comentabas ahora, los 10 animales sanos del estudio, podían ser los menos enfermos o los más sanos, pero todos contaminados con el virus PIRS, pues se ve que hay diferencias y eso lo vemos perfectamente en las granjas, ¿no? Que frente a un brote de enfermedad hay animales que no lo padecen tanto y animales que lo sufren muchísimo. Y evidentemente en este estudio lo que se veía perfectamente eran unas diferencias tremendas en el crecimiento. De hecho, como tú bien decías, al final del estudio de los 63 días se recogen los 10 animales que más crecían y los que menos lo hicieron y se les hace un estudio de la microbiota, ¿no? Y se ve perfectamente pues, que hay determinadas bacterias como pueden ser Prevotella o Bacillus cereus, entre otras, que siempre están presentes en estos animales, más presentes en un porcentaje mayor en estos animales de más crecimiento. Pero no solo eso, sino es que además sorpresivamente se encuentra que Escherichia coli se encuentra más presente, es más abundante en los animales sanos que en los enfermos, ¿no? Y esto es una cosa súper curiosa que también se ha visto en otra serie de estudios. Es decir, que ¿cuán enfermos se ponen los animales cuando son atacados por o padecen una enfermedad vírica? Depende de su microbiota previa. Pero es que esta microbiota previa también afecta al curso de la enfermedad una vez que los animales sufren la enfermedad, ¿no? O sea que podemos estar viendo que nos podemos dar cuenta o podemos estudiar cómo es la microbiota de los animales que menos padecen la enfermedad para ver si la podemos replicar en el conjunto de la población de los animales para, por si acaso les llega la infección, que los coja bien. Ese podría ser un poco el Muy resumen, bien, ¿no? muy Sí. bien. En este sentido, Alberto, no sé si tuviste la oportunidad de disfrutar del primer capítulo del Porciforum Latam TV, que llevamos a cabo el pasado martes 20 de junio con Óscar Mencía y con Guillermo Ramis, dos auténticos expertos de la microbiota y los biomarcadores de salud intestinal, que por cierto, ya me perdonará el bueno de Ramis, pero también es uno de los ponentes que estará presentes en Miami los próximos 17, 18 y 19 de octubre, en la edición del Porciforum Latam allá en tierras de América Latina.
Mencía, en este capítulo destacó algo que quiero rescatar y así también aprovechar y poder preguntarte para conocer, Alberto, tus impresiones, ¿no? Que, ¿hasta qué punto le damos importancia a la diversidad de la microbiota para la salud y el rendimiento de los cerdos? Pues sí, lo primero es disculparnos también yo frente a Guillermo, porque ya lo sabía yo también ante antemano que Guillermo era uno de los ponentes y nos lo vamos a pasar fenomenal porque Guillermo no solo es un extraordinario investigador, sino un fantástico exponedor o expositor de ideas y comunicador de ideas, ¿no? Y no he tenido la oportunidad de ver todavía ese programa, pero lo haré a ver si durante este fin de semana tengo un rato libre y lo puedo ver, ¿no? Pero mi respuesta a la pregunta es muy clara, ¿eh? Todos hablamos de que es todo muy importante, la microbiota es un tema muy importante para la salud y el rendimiento de los animales, pero no sé si tenemos todos una concienciación suficientemente alta para ello, ¿no? Yo creo que deberíamos sentarnos justo los nutricionistas, los patólogos y los técnicos de campo, sin olvidar a los propietarios, que al final son los que van a pagar los gastos, ¿no? Y estudiar las dietas, las condiciones de alojamiento, las enfermedades, etcétera, para poder aunar todos estos criterios e intentar pues que las variaciones de la microbiota sean en un buen sentido, que todavía no sabemos exactamente por dónde va, pero sí que vemos, como en el artículo anterior, que determinados filum pues son más interesantes que otros, ¿no? Y vuelvo a citar a Marcos Vázquez y me llama la atención mucho algo que él comenta en nutrición humana y que no tenemos en cuenta muchas veces en alimentación animal, que es la variabilidad, ¿no? La variación de ingredientes que usamos en nuestras dietas. Él comenta, por ejemplo, pues que nuestros antepasados hace 15.000, 20.000, 25.000 años atrás o más, 100.000 incluso a veces nombra él, pues que para poder sustentarse durante todo el día, como eran sociedades recolectoras cazadoras, pues que podían alimentarse tranquilamente de entre 20 y 25 especies vegetales diarias y que la microbiota era súper variada, ¿no? De hecho, que todavía hoy en día en tribus que todavía siguen viviendo en estado como nuestros ancestros, pues se ve perfectamente eso también, que comen 25, 30 o 40 variedades de vegetales durante un solo día y evidentemente su microbiota es mucho más diversa que la nuestra. Y también se ha visto que la microbiota, como más diversa es, más capaz es de enfrentarse a cualquier tipo de desafío. Y yo creo que en los cerdos y cerdas, por ejemplo, el máximo exponente de eso serían las aves, ¿no? Pues las dietas son muy poco variadas. En aves, por ejemplo, en pollos es maíz, soja y punto. Y como mucho, ahora hacemos la variación de maíz, trigo, maíz, trigo, cebada, soja, pero poco más. En cerdos es un poquito más variada, ¿no? Porque los cerdos al ser omnívoros nos permiten hacer muchas más cosas, pero quizá deberíamos de tener en cuenta estas variabilidades también. Ya para ir acabando, Alberto, en las páginas de tu artículo también podemos ver reflejado que redactas lo siguiente, ¿no? Los cerdos obesos, abro comillas, porque es una cita de Alberto en su artículo, los cerdos obesos tienen menos miembros del filum Bacteroidetes en comparación con los cerdos magros y existe una corrección positiva entre el aumento del peso y el filum Firmicutes. No sé si lo he pronunciado bien, si no Sí, corrige. perfecto. Y teniendo en Sí, cuenta esta idea, ¿es posible identificar familias bacterianas que influyan en la capacidad de engordar del cerdo? ¿Consideras que llegará un punto en el que se pueda dar un probiótico para que se le dé al animal y así pueda aprovechar mejor los nutrientes? O permíteme que te pregunte, ¿ya existe este probiótico que tú tengas conciencia de ello? pues sí, lo que citas es increíble, ¿no? Es increíble que podamos ver que determinados animales, por ejemplo, los más obesos, los que más grasa corporal tienen, pues tienen más abundancia de determinadas familias de bacterias, ¿no? Eso en humanas se conoce perfectísimamente. La gente con diabetes tipo 1 u obesidad ya muy severa, pues tienen completamente diferente microbiota que las personas que tenemos otro índice corporal u otra condición grasa, ¿no? Y evidentemente todo esto va pues, por las vías de regulaciones de glucosa, insulina, glucagón, leptina, grelina, etcétera, etcétera, ¿no? Y ello evidentemente viene de la alimentación previa. Lo que ocurre, al igual que ocurre en humana, es que una vez que un animal es obeso, es difícil volverlo atrás. Pasa exactamente igual con las personas, ¿no? Personas obesas, aunque las coloques con dietas, no solo tienes que usar dietas, tienes que usar otra serie de recursos para volver al estado inicial, ¿no? Y desde luego a mí me gustaría señalar que en animales de granja lo que nos interesa es producir más al mínimo coste, ¿no? Porque
intentamos crear proteína barata y al mejor precio, ¿no? Cumpliendo lógicamente con la salvaguarda de que el alimento tiene que tener unos estándares de seguridad alimentaria que en la Unión Europea son los más altos del mundo. O sea, es algo increíble, ¿no? Y desde luego sería fenomenal el poder contar con estos probióticos que tú comentas, ¿no? De poderlos usar directamente para modificar a nuestro gusto la absorción de nutrientes y de energía y de redirigir esta energía. Pero yo creo, que yo sepa, todavía no existe. Y ya por último, Alberto, no sé si hay algo que nos hayamos olvidado que quieras comentar en estos últimos minutos y que a continuación quieras explicar, ya que todo lo que sea aportar nuevos conocimientos y así nuestros oyentes que puedan nutrirse también de ello es bueno, ¿no? Así que te dejo añadir, en el caso de que sea necesario, todo aquello que quieras añadir y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues lo que me gustaría señalar para terminar es que os agradezco yo muchísimo la deferencia que siempre tenéis conmigo, ¿no? De invitarme a participar en vuestros eventos. Y ya sabéis que a mí me encanta divulgar, ¿no? También investigar, que lo he hecho mucho durante mi vida profesional y analizar datos, como ya conocéis, ¿no? Pero me atrae muchísimo el mundo de la divulgación. Y me atrae porque considero que la base de cualquier evolución es que es el conocimiento y la duda constante, ¿no? Yo con la edad he descubierto que no hay ni nada fijo ni nada inamovible, es todo cambiante, ¿no? Y como dice otro autor al que me encanta seguir y que os recomiendo, ya sabéis que a mí me gusta mucho, me lo habéis oído en alguna ocasión, que es Jaime Rodríguez de Santiago, autor de un podcast que creo que en lengua española es de los más escuchados en todo el mundo, se llama Kaizen, yo os lo recomiendo, y además él tiene un libro que se titula La realidad no existe, y es ciertamente increíble, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento tiene que divulgarse y se tiene que discutir, ¿no? Y al menos pues ver que lo que tú piensas puede ser diferente a lo que yo pienso o a lo que yo conozco, pero que probablemente si nos juntamos y discutimos las ideas, pues podemos todavía progresar en el conocimiento porque el conocimiento es acumulativo. Entonces, solamente eso, ¿no? Agradeceros la deferencia que siempre tenéis conmigo y que espero que pueda cumplir con las expectativas y poder llevar el conocimiento a mucha más gente. Y esta idea que tenéis de los podcasts sobre los artículos me parece fenomenal, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo todos en los coches y en un momento determinado va muy bien que en vez de tener que leer todo el artículo, pues puedas enchufarte un podcast, escuches las opiniones o los puntos críticos como hemos hecho ahora y posteriormente, si tienes un poco más de tiempo, pues ya lees o profundizas, ¿no? En fin, que hay que tener la mente abierta, ¿no? 360 grados, verlo todo, estudiarlo todo, contrastarlo todo y dudar de absolutamente todo. Pues nada, ya dos apuntes. Para acabar, el primero dirigido a Alberto. Nada, a ti también agradecerte, ¿no? La predisposición y la amabilidad en todo momento. Y como aquel que dice, ¿no? Ya nos vemos en Miami, que siempre queda bien decirlo, el 17, 18 y 19 de octubre. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Y luego el otro mensaje es para todos aquellos que nos escuchan y que también nos ven, porque damos la oportunidad de que nos escuchen, como bien decía Alberto, ya sea en el coche, ya sea desde casa mientras están desayunando, merendando, donde sea, porque eso es lo que te permite el podcast. Donde y cuando sea, o si no, también a través de nuestra plataforma de YouTube de Porcinews, que allí precisamente os invito a que recuperéis la entrevista que le hice yo personalmente a Alberto Morillo en el marco de CIGAN 2023, hará cuestión de un mes y medio aproximadamente. En este caso no hablábamos de microbiota, hablábamos de la bioestadística porque él es un auténtico, también experto en bioestadística. A mí que me encanta el fútbol, yo haría una referencia en que Alberto es como aquel mediocentro polivalente, ¿no? Que acapara todo el centro del campo. Así que nada, os invito a que vayáis a recuperar esa entrevista que le hicimos en el marco de CIGAN. Poco más, dejo de enrollarme porque nos quedamos sin tiempo y a todos aquellos que nos estáis viendo detrás de la pantalla, no desconectéis porque en nada volvemos con un nuevo podcast. Hasta entonces.